Mucho más tarde, los investigadores invocamos a Andramelech y a Elohim Gibor, concurriendo al llamado. Entonces vimos a las dos antítesis frente a frente. Elohim Gibor es la antítesis del tenebroso Andramelech. Elohim Gibor es todo un arcángel del rayo de Marte. Lleva la espada flamígera al cinto y es un varón terriblemente divino. Cuando Andramelech nos atacó, pudimos fácilmente vencerlo. Luego, acostándose en lecho de dolor, nos dijo que en la China él usaba una ampolleta llamada quinocapol, con la cual despertaba la clarividencia a sus discípulos instantáneamente. Claro que este género de clarividencia dura mientras no pasa el efecto de la inyección, y eso es todo. El demonio Andramelech es un comerciante en la China. Vive económicamente bien. Ese personaje de las tinieblas mora en el abismo. Un amigo nuestro, después de oír este relato, nos preguntó lo siguiente: luego entonces, Andramelech ¿ya no tiene íntimo? Cuando desencarne, ¿solo ascenderá al plano causal? ¿En nueva reencarnación tendrá cuerpo? Nosotros hubimos de responderle al amigo lo siguiente: Andramelech ya no tiene cuerpo. Precisamente el gigante que concurrió a la cadena es el íntimo de Andramelech. Ese íntimo ya no tiene ninguna relación con el hombre tenebroso que vive en la China. Cuando desencarne el hombre Andramelech, el monstruo desalmado, entonces no podrá subir al plano causal ni a los mundos superiores, porque es un desalmado, es una corteza cabalística, una casa vacía, no tiene alma ni espíritu. Esas cortezas cabalísticas se hunden en los infiernos atómicos de la naturaleza. A través de los siglos, poco a poco van degenerando poco a poco van degenerando y perdiendo fuerza. Después toman las figuras de horribles animales del abismo. Más tarde las figuras de plantas. Y por último de minerales que en proceso de desintegración estarán desprovistos de inteligencia. Al fin se convertirán en polvadera cósmica. Esa es la muerte segunda, de que habla el Apocalipsis. Los fornicarios, al fin y al cabo, tienen que pasar por la muerte segunda. Los fornicarios son gentes de la magia negra. Todo aquel que eyacule el licor seminal es fornicario y seguro candidato para el abismo y la muerte segunda. Andramelech se volverá polvadera cósmica en el abismo. La desintegración en el abismo es muy lenta y horrible. Muchas veces esos tenebrosos se sostienen durante eternidades, durante días y noches cósmicas enteros, pero poco a poco se van desintegrando y al fin mueren. Andramelech no volverá a tener cuerpo. Es un demonio terriblemente perverso. El maestro interno sufre horriblemente y claro, tendrá que pagar un gran karma por haber creado a ese demonio. Nuestro interlocutor entonces nos hizo esta otra pregunta: ¿es culpable el íntimo de las malas obras de Andramelech y del karma que tiene que pagar? Nosotros hubimos de responderle lo siguiente: el íntimo es un cordero inmolado y tendrá que pagar por ex personalidad tántrica. El íntimo, el maestro interno, tendrá que reencarnar para pagar el karma de su ex personalidad. Ley es ley. A ese maestro le faltó fuerza para haber dominado a la tenebrosa personalidad humana. Cuando el espíritu vence a la materia, es un victorioso. Eso es todo. Capítulo 6. Quinta invocación. El lector que haya seguido atentamente todo el curso de nuestras investigaciones esotéricas comprenderá que el espiritualismo, con sus médiums, o la nigromancia, con sus laboratorios, no nos hubieran servido para hacer estas trascendentales invocaciones de alta teurgia.
Desgraciadamente hay muchos estudiantes que quisieran ver, oír, tocar y palpar estas cosas, pero tienen sus facultades complementarias dañadas. Son muchas las personas que quisieran salir conscientes en astral y sufren lo indecible porque no lo logran. La clave que dimos en nuestro primer capítulo con el mantra Faraón es formidable. Lo importante es no desmayar, perseverar, no cansarse hasta triunfar. Durante las horas normales del sueño, todo ser humano está fuera del cuerpo físico. En los mundos internos interviene el íntimo para hacernos comprender integralmente todos los procesos del diario vivir. Por ejemplo, negocios que ejecutamos en el día, palabras que dijimos, emociones que tuvimos, etcétera, etcétera. Desafortunadamente nosotros vivimos diariamente en forma muy inconsciente. No comprendemos el triple alcance, entre paréntesis, físico, anímico y espiritual de cada uno de nuestros sentimientos diarios. Entonces, el íntimo interviene durante el sueño para hacernos ver en forma simbólica el triple alcance de todos los acontecimientos que realizamos durante la vida diaria. Así pues, las almas humanas se mueven durante el sueño entre esa simbología. Esos símbolos son los llamados sueños. Si nosotros viviéramos en plena conciencia cada uno de los actos de nuestra vida diaria, sí comprenderíamos el triple alcance de cada acto de esa nuestra vida diaria. Si antes de entregarnos al sueño hiciéramos un ejercicio retrospectivo para hacer conciencia consciente de todos los incidentes ocurridos en el día. Entonces, durante las horas del sueño estaríamos de vacaciones, absolutamente libres. Nos moveríamos conscientemente en nuestro cuerpo astral. Actuaríamos en los mundos internos con conciencia despierta. Debemos advertir que el ejercicio retrospectivo debe hacerse a través de la meditación profunda, reconocer nuestros errores, arrepentirnos de ellos, tomar la resolución de no volver a incurrir en ellos, no condenar nuestros errores, no justificar nuestros errores. Cuando los condenamos o cuando los justificamos, no los hemos comprendido. Lo importante es comprenderlos conscientemente. Cuando hacemos conciencia consciente, total y absoluta de un determinado defecto, entonces ese defecto se desintegra. Quedamos libres de él. Lo importante es, pues, que el soñador despierte. En los mundos internos, durante el sueño normal, durante el sueño natural, sin mediunismos, sin hipnotismos, etc. Después de esta introducción a nuestro presente capítulo, vamos a continuar con la investigación de la conjuración de los 7. Nosotros, después de habernos ocupado de la precedente investigación, nos propusimos estudiar en los mundos superiores la quinta conjuración del gran rey de Salomón. Veámosla. Por Zacariel, Esaquiel Melech, obedecente el Baj, Sana Gabriel. Ya sabemos que Zacariel es un genio de Júpiter. Lo que ignorábamos era quiénes fuesen Elba y Sana Gabriel. A simple vista comprendíamos que eran las dos antítesis del rayo de Júpiter. A Sana Gabriel había que llamarlo con la llamada de Pedro de Apono, por tratarse de una entidad tenebrosa. Desde que había que conjurarlo para alejarlo, lógicamente se deducía que era un tenebroso. En cuanto al Baj, se infería que era un ángel luminoso, pues ha de utilizarse para alejar a Sana Gabriel. Así pues, a el Baj no se podría invocar con la llamada de Pedro de Apono. Había que llamarlo en nombre de Cristo, por la majestad de Cristo, por el poder de Cristo. Nosotros en los mundos internos empezamos a invocar a Sana Gabriel. La invocación la hicimos en cuerpo astral, dentro de un pequeño salón. Llamamos muchas veces y Sana Gabriel demoraba. Un estrecho corredor, un largo pasadizo lleno de tinieblas, conducía hasta el pequeño salón dentro del cual hacíamos la invocación. Después de un rato de paciente espera, sentimos que el estrecho corredor pasos de alguien que venía.
Ciertamente esos pasos no eran muy agradables. El sonido de esos pasos no eran sonidos de zapatos o sandalias. Era un sonido diferente. Era el sonido de garras y de uñas, como de tigre o de bestia maligna. Nosotros permanecimos firmes. Aguardamos a que San Gabriel se acercase algo más. Estábamos preparados para conjurarlo con gran fuerza. De pronto un ser extraño llegóse hasta el umbral de aquel recinto. Miramos y vimos un rostro tan horrible que solo la imaginación de un loco de atar o de un idiota podría concebir. Más valiera para nosotros ver salir a los muertos de sus tumbas a medianoche que contemplar el rostro tremendamente horrible de San Gabriel. Francamente nos sorprendió tanto el terrible aspecto de la bestia diabólica que hubimos de regresar instantáneamente al cuerpo físico. No le tuvimos miedo, nos sorprendió su horrible fealdad. A ese triste estado llega todo aquel que sigue el camino negro. Empero no desmayamos y nos propusimos afrontar nuevamente al horrendo espectáculo. Así pues, con certeza de ánimo, otra noche en nuestro cuerpo astral volvimos a hacer la invocación a San Gabriel. Esta vez lo invocamos en la esquina de una de las calles de una gran ciudad. Concurrió San Gabriel a nuestro llamado, pero, deseoso de platicar con nosotros, asumió la figura de un hombre normal. Parecía un banquero y no llegó hablándonos de dinero. Nos dio el número premiable de la lotería, dizque para que le compráramos. Con estas tentaciones pretendía atraernos a su esfera de influencia tenebrosa. La lotería es pura magia negra. Se roba a todo un pueblo para enriquecer a unos pocos. Nosotros no nos dejamos encerrar en esa jaulita de oro. Solo nos interesaba conocer este aspecto tenebroso, esta sombra de Júpiter. Después, otra noche, nos propusimos investigar a Elbaj. Este ángel es amor, altruismo, caridad, castidad, santidad. Capítulo 7. Sexta invocación. El sendero de alta teurgia nos permite a nosotros estudiar los grandes misterios de la vida y de la muerte. Empero es necesario aprender a salir conscientemente en cuerpo astral. Los que no tienen todavía esta facultad necesitan adquirirla. Es necesario un entrenamiento diario, riguroso, para lograr esta facultad. Después de regresar al cuerpo, despertamos entre el lecho. Muchos discípulos cometen el error de moverse entre su lecho en el instante preciso de despertar de su sueño normal. Con este movimiento se agita el cuerpo astral y se pierden los recuerdos. El estudiante de ocultismo, al despertarse de su sueño normal, no debe moverse. Se debe permanecer en reposo, cerrar los ojos y hacer un ejercicio retrospectivo para recordar minuciosamente todos aquellos lugares donde estuvimos en nuestro cuerpo astral. Todas aquellas palabras que oímos, que dijimos, etc. Para esta clase de investigaciones nos sirven los médiums del espiritismo. Sucede que los médiums no tienen suficiente equilibrio mental. Los médiums son víctimas de las entidades tenebrosas. Los médiums tienen dislocado el cuerpo mental. Queremos decir con esto que los cuerpos mental y astral del médium están dislocados. Y estando así esos dos vehículos, los médiums no poseen equilibrio mental, la lógica exacta que se necesita para investigar todas las causas y efectos de la naturaleza. Ya sabemos que las leyes naturales se procesan sabiamente. Todo efecto tiene su causa. Toda causa es efecto de otra causa superior. A menudo nos ha tocado escuchar a muchos individuos desequilibrados que se relacionan con las entidades del más allá. Por lo común, esos sujetos son médiums. Es necesario saber que el investigador de los mundos superiores debe poseer un equilibrio mental a toda prueba. El verdadero investigador es profundamente analítico y rigurosamente exacto. Nosotros somos matemáticos en la investigación y muy exigentes en la expresión. Después de esa introducción a nuestro presente capítulo, vamos a narrar a nuestros lectores la investigación que hicimos con la sexta invocación del gran rey Salomón. Esa invocación es la siguiente.
En el nombre divino y humano de Shaddai, y por el signo del pentagrama que tengo en la mano derecha, en nombre del ángel Anael, por el poder de Adán y de Eva, que son Yod Kadak, retírate Lilith, déjanos en paz Nahemá. ¿Quién sería Lilith? ¿Quién Nahemá? ¿Por qué había que conjurar a esos tenebrosos en nombre del ángel Anael y el ángel de Amor? Y por las potencias de Adán y de Eva, que son Yod Kadak, nosotros queríamos conocer al ángel Anael, al ángel del amor. Un grupo de hermanos en cuerpo astral invocamos al ángel Anael en nombre de Cristo, por la majestad de Cristo, por el poder de Cristo. La invocación la hicimos en cadena, dentro del patio de una casa. Era la aurora de un amanecer. Y llamamos con gran voz al ángel del amor. Después de algún tiempo, vimos pasar por encima del patio de la casa a gran altura algunas aves inefables, aves de plata, aves de oro, aves de fuego. Una de ellas, la más hermosa, era Anael, el ángel del amor, quien en su cuerpo astral había asumido esa bella figura. Todos nosotros exclamamos: «Ya viene Anael, el ángel del amor». Aguardábamos que esas aves maravillosas y divinas descendieran el patio de aquella casa, a donde todos nosotros los hermanos hacíamos la invocación de alta teurgia. Empero aquellas aves pasaron en raudo vuelo y no descendieron al patio de aquella casa. ¿Qué sería? ¿Qué habría pasado? De pronto, alguien golpea 3 veces acompasadamente en la puerta de la casa. Nosotros soltamos la cadena y en nuestros cuerpos astrales fuimos a abrir la puerta. Un bello niño, vestido con túnica rosa y azul, se presentó en el umbral. Otros niños le seguían. Este hermoso niño era Anael, el ángel del amor, el ángel de la aurora, el ángel de Venus. Los cabellos de aquel niño parecían cascada de oro cayendo sobre sus espaldas inefables. Parecía un niño de 12 años. Su rostro sonrosado como la aurora era de rasgos faciales perfectos, inefables. Todo su cuerpo estaba sonrosado como la aurora. El niño traía flores en sus brazos. Nosotros nos arrodillamos para que nos bendijese, y él nos bendijo. En presencia de aquel hermoso niño, solo siente uno deseos de jugar. Siente uno revivir su infancia. Siente uno volverse niño. El director de la cadena, de rodillas ante el ángel del amor, le consultó algo. El niño le respondió con gran sabiduría. Observamos cuidadosamente el aura de aquel ángel. Es blanca, pura, inocente, perfecta. El ángel Anael irradia luz esplendorosa, luz divina, luz inefable. Aquella luz preciosa irradia de su médula espinal. Realmente, la médula espinal es el candelero de 7 vasos del templo. El aceite de oro puro del candelero es el semen cristónico que los fornicarios eyaculan miserablemente. Los ángeles están llenos de luz y de fuego, porque son absolutamente castos. Los demonios están llenos de tinieblas, porque derraman el semen miserablemente. Para crear no hay necesidad de eyacular el licor seminal. La semilla siempre pasa a la matriz sin necesidad de eyacular el semen. Las múltiples combinaciones de la substancia infinita, el semen, son maravillosas. Después de que nosotros invocamos al ángel Anael, nos propusimos conocer a Lilith, su antítesis tenebrosa. Y otra noche, la más quieta, la más callada, invocamos a Anael y a Lilith simultáneamente. Invocamos a Anael y a Lilith simultáneamente. La invocación la hicimos en cuerpo astral, dentro de un pequeño salón. Después de algunos instantes concurrió el ángel Anael a nuestro llamado. El hermoso niño tenía una presencia inefable. Nosotros nos arrodillamos y él nos bendijo. Después el niño se sentó en una silla. Nosotros, llenos de inmensa veneración y con profundo respeto, pedimos al niño el favor de que invocara a su antítesis, Lilith. Le dijimos así: «Maestro, invocamos ahora a Lilith. Estamos investigando los pares de opuestos de la filosofía». El ángel Anael mentalmente hizo la invocación a su antítesis. Sentimos unos pasos afuera, y a los pocos instantes entró en el salón otro niño, de tamaño absolutamente exacto al de Anael.
el ángel del amor. Era la antítesis de Anael, era Lilith. Miramos y vimos en la noche un niño terriblemente maligno, un niño de rostro terriblemente perverso. Ese niño vestía túnica de colores negro y azul oscuro, colores de la gama del infrarrojo. Estos mismos colores son usados por la logia blanca, pero dentro de la gama del ultravioleta. El infrarrojo es de logia negra, el ultravioleta es de la logia blanca. Lilith es un demonio y sus vestiduras son de demonio. Lilith es terriblemente fornicario. De su médula espinal solo irradian abismos y tinieblas. Nosotros los investigadores ofrecimos silla a Lilith para que se sentase, y la silla fue puesta frente al ángel Anael. Así pues, las dos antítesis de Venus se sentaron frente a frente. Era de admirarse y ver a estas dos antítesis frente a frente, Anael y Lilith, el amor y el contraamor que Jámblico, el teurgo, hizo aparecer ante las muchedumbres en los tiempos antiguos. Allí están ahora el amor y el contraamor, frente a frente. Lilith no se atrevía a mirar el rostro sereno, radiante y luminoso de Anael. Entonces exclamamos nosotros: he aquí el misterio de las almas gemelas, he aquí el par de opuestos de la filosofía. Estábamos embriagados por la sabiduría, estábamos en un verdadero estado de terrible exaltación mística. Hay varios géneros de almas gemelas. Lilith y Nahemá son dos demonios terriblemente perversos. Estos dos demonios gobiernan las esferas del abismo. El maestro Hilariux 9, en su tercer mensaje del Aryapata Ashrama sobre la orden sagrada del Tíbet, dice textualmente lo siguiente: en los infiernos, dicen los cabalistas, dos reinos de las estrigias, Lilith, madre de los abortos, y Nahemá, belleza fatídica y mortal. Cuando un hombre es infiel a la esposa que le ha dado el cielo y se entrega al desenfreno de una pasión estéril, Dios le quita a su legítima esposa para arrojarla en brazos de Nahemá. Esta reina de las estrigias sabe seducirlo con todos los encantos de la virginidad y del amor. Desvía el corazón de los padres empujándolos al abandono de sus hijos. Hace soñar con la viudez a los casados y con el matrimonio a los hombres consagrados a Dios. Cuando usurpa el título de esposa, es fácil reconocerla. El día de la boda aparece calva, pues la cabellera de la mujer, siendo el velo del pudor, le está interceptado este día. Después de la boda, es presa de la desesperación y el hastío de la existencia. Predica el suicidio y, por último, abandona violentamente el hogar, dejando marcada a su víctima con una estrella infernal entre los dos ojos. Agrega la tradición que, cuando el sexo llega a dominar al cerebro, se invierte esta estrella, entre paréntesis la estrella pentagonal, y cae la víctima de cabeza agitando las piernas levantadas en el aire. Así aparece la imagen del loco en una de las 72 cartas del tarot de los bohemios. Y cuando la ciencia profana sistemáticamente ha considerado locos a los iniciados, basta para muestra conformidad el hecho notorio de que dicha ciencia se halla totalmente incapacitada para distinguir, en este caso, una caída de una bajada. El alienista ignora, por ejemplo, la existencia real del Adán protoplastos. En el abismo, Lilith y Nahemá viven en eterna lucha. Las almas depravadas de Lilith no tienen ya ninguna posibilidad de redención. Las víctimas de Nahemá todavía tienen posibilidad de salir del abismo. El problema es sexual. Los demonios son terriblemente fornicarios. El hombre está simbolizado por la estrella de 5 puntas. El cerebro debe controlar al sexo. Cuando el cerebro ya no puede controlar al sexo, entonces la estrella pentagonal queda invertida y se hunde en el abismo. Los demonios pueden ser simbolizados por la estrella pentagonal invertida. Capítulo 8. Séptima invocación.
Después de haber investigado todas las precedentes invocaciones de la gran conjuración de los 7 que nos legara en los antiguos tiempos el gran rey Salomón, nos propusimos investigar la última invocación, que a la letra dice: por los santos Elohim y en los nombres de los genios Casiel, Sejaltiel, Afiel y Saragiel, al mandato de Orifiel, retírate, Moloc. Nosotros no te daremos a nuestros hijos para que los devores. ¿Quién sería ese Moloc? La tradición antigua nos habla de Moloc, un toro de hierro que era calentado al rojo vivo. Cuenta la historia que muchos niños eran arrojados al vientre horrible de este toro de hierro. Se habla mucho de Moloc y nosotros queríamos investigar el caso. Fuera del cuerpo físico, llamamos a Moloc con la gran llamada de Pedro de Apono. Conforme vocalizábamos los mantras, nos hundíamos en los infiernos atómicos de la naturaleza. Entonces vimos inmensas multitudes de seres humanos que viven en el abismo. De pronto, por entre las multitudes, vimos un jinete sobre su cabalgadura. El jinete montaba un brioso corcel. Aquel jinete parecía un árabe. Vestía túnica roja color de sangre y cubría su cabeza un turbante oriental. El rostro de aquel hombre era realmente como el de un árabe. Ojos grandes y negros, penetrantes, espesa ceja, labio fuerte y grueso, nariz recta, color moreno. El hombre usaba sandalias. Toda su apostura era realmente como la de un jinete de la Arabia Feliz. Era Moloc, el terrible demonio Moloc de la Arabia Feliz. Era Moloc, el terrible demonio Moloc. Pronto se dirigió hacia nosotros en su brioso corcel. Se abrió paso por entre las multitudes y, gritándonos con gran voz, se dirigió al director de la cadena de investigaciones y le dijo, burlándose y perversamente satisfecho: «Ah, ya te hacía yo por allá arriba, entre los angelitos, con que ya volviste». Entonces el director de la gran cadena de investigaciones, lleno de valor, le contestó: «Te equivocas, Moloc, yo aquí no estoy sino de visita. Te he venido a investigarte, eso es todo». Moloc se retiró y todos los investigadores retornamos a nuestros cuerpos físicos. Mucho más tarde invocamos a su antítesis luminosa, Orifiel, el ángel de Saturno. Ese ángel gobierna el maravilloso rayo luminoso de Saturno. Terminada esta última invocación de la conjuración de los 7, llegamos a las siguientes conclusiones. Primera, la conjuración de los 7 del sabio Salomón es una conjuración cabalística de inmenso poder para combatir a las legiones tenebrosas. Segunda, la conjuración de los 7 del sabio Salomón debiera ser utilizada por todos los estudiantes de ocultismo antes de sus rituales, o para limpiar sus casas, o antes de entregarse al sueño, o antes de realizar todas sus prácticas esotéricas. Así se aleja a los tenebrosos. Tercera, los demonios son terriblemente fornicarios, eyaculan el licor seminal. Cuarta, los ángeles no eyaculan jamás el licor seminal. Quinta, cuando el hombre no eyacula su licor seminal, despierta el Kundalini, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes que se halla encerrada en el chakra coxigio, entre paréntesis, iglesia de Efeso, base de la médula espinal. Esta serpiente entra por el orificio inferior de la médula espinal, que, entre personas comunes y corrientes, está cerrado. Los vapores seminales abren este orificio para que la serpiente ígnea entre por allí. Conforme la serpiente va subiendo por el canal medular, va abriendo todos nuestros poderes, desarrollando todas nuestras facultades. Cuando la serpiente, después de haber pasado por el tope de la cabeza, llega hasta el entrecejo, entonces viene la primera gran iniciación de fuego. Tenemos que trabajar con los 7 grados del poder de fuego. Así es como el hombre se convierte en un verdadero ángel lleno de poder y gloria. Sexta, cuando el hombre eyacula el licor seminal en prácticas de magia negra, cuando sigue la doctrina de los nicolaitas, o sencillamente cuando no se arrepiente jamás de eyacular al licor seminal, entonces la serpiente ígnea de nuestros poderes mágicos
mágicos poderes, en lugar de subir por el canal medular, desciende hacia los infiernos atómicos del hombre y se convierte en la horrible cola de Satán. Séptima, resulta terriblemente peligroso invocar demonios. Nosotros nos vimos en muy graves y tremendos peligros cuando hacíamos la investigación de la conjuración de los 7. Si el estudiante no está armado con la espada de justicia, si no es absolutamente casto, si no sigue la senda de santificación, fácilmente podría perder la vida en estos trabajos, o bien podría llegar a la más terrible desesperación, a los más espantosos temores con todas sus consecuencias gravísimas para el cuerpo físico, al arriesgarse a invocar demonios. Octava, la alta teurgia solo debe ser utilizada para invocar ángeles. Por medio de esta alta teurgia podemos estudiar a los pies de los grandes maestros de sabiduría, conversar con los ángeles, hablar con los constructores del universo, platicar con nuestro Dios interno, cara a cara, en los mundos superiores. Novena, debemos sublimar todas nuestras energías sexuales hacia el corazón. Debemos hollar la senda de la absoluta santidad. Décimo, después de haber conocido el abismo, llegamos a la conclusión de que los demonios, entre los sufrimientos más espantosos y horribles, se van desintegrando en ese abismo. Esa es la muerte segunda. Última conclusión. Los investigadores en cuerpo astral llegamos a una casa donde solamente se veía lodo, miseria, indigencia, hambre y, lo peor del caso, terrible fornicación. Vimos una habitación horrible, asqueante. En esa habitación vivió una mujer terriblemente fornicaria. Esa mujer ya entró al abismo, ya desencarnó, y en esa habitación inmunda donde vivió solo se ven trapos, lodo, indigencia, miseria, sufrimiento, suciedad. Cuando nosotros estábamos investigando, pudimos ver intuitivamente la íntima relación que existe entre las potencias tenebrosas que figuran en la conjuración de los 7 y la gente fornicaria. Todo eso es una sola cosa: magia negra, fornicación, asqueante miseria. Nosotros, los investigadores, pudimos evidenciar que los fornicarios irredentos en sus últimas reencarnaciones pagan el karma de la miseria más atroz, de la miseria más desconcertante y horrible. Todo aquel que eyacula su licor seminal, aunque sea casado, es un violador de la ley, es un fornicario. Así pues, la última reencarnación de todo fornicario que ingresa al abismo es la más espantosa y terrible miseria. En el oriente, el abismo, es decir, los infiernos atómicos de la naturaleza, son conocidos con el término de Avicii. En esas tenebrosas regiones se hunden los fornicarios. Después de su última reencarnación, llega de la más asqueante indigencia conocida por el género humano. Todo pecado será perdonado, menos el pecado contra el Espíritu Santo. La fuerza sexual es la energía creadora del tercer logos. El tercer logos es el Espíritu Santo. El tercer logos irradia su energía en el vórtice fundamental de toda nebulosa, en el centro del ultérrimo átomo y en todo aquello que viene a la vida. En el ser humano, la energía del tercer logos es el poder creador del sexo. Cuando el ser humano se entrega a la fornicación, entonces esa energía exteriorizada hacia afuera y hacia abajo lo liga a las potencias tenebrosas y a la Avicii. Nosotros debemos trabajar en el laboratorio del Espíritu Santo, el sexo, para transmutar la potencia creadora en luz y fuego. Nosotros debemos hacer retornar la energía del tercer logos hacia adentro y hacia arriba, para despertar nuestros poderes creadores divinos e inefables. Ese es el opus magnum. Los fornicarios se convierten en sombras, indigentes y miserables. Luego se hunden en el espantoso abismo. Fin del libro, titulado Tratado Esotérico de Teurgia, por Samael Aún Weor.